tema de hoy quizás sea un poco difícil, se puede decir porque es un tema más filosófico, y es el tema del mal y sus consecuencias, sea la desesperación, sea en la contrición, a través del sufrimiento, del dolor, la redención por el dolor. En la obra de Dostoyevski, el problema del mal y el crimen está ligado al de la libertad. Sin la libertad, el mal resulta inexplicable. Si no hubiera libertad, el responsable del mal sería Dios. Dostoyevski ha comprendido mejor que nadie que el mal es hijo de la libertad, como también lo es el bien. O sea, de la libertad se puede seguir el mal o el bien. Solamente el bien libre es el verdadero. Dostoyevski piensa que el camino de la libertad, cuando degenera, se convierte en arbitrariedad, y la arbitrariedad conduce al mal y el mal al crimen. Y por eso el tema del crimen ocupa un lugar central en su obra. El crimen parece que es un mal bastante extremo entre nosotros, en la tierra, pero Dostoyevski lleva el mal a su última consecuencia. En todo mal hay algo de crimen, se podría decir. En todo mal hay un cierto asesinato. Y por eso va a privilegiar este tema del crimen en sus novelas como expresión de la dinámica, podríamos decir, del mal. Y por eso él es, además de antropólogo, como vimos la vez pasada, el sábado pasado, es también a su manera una especie de criminalista, podríamos decir. Su investigación sobre los límites y fronteras últimas de la naturaleza humana lo llevaron a investigar sobre la naturaleza misma del crimen. Dostoyevski busca los datos ontológicos del crimen. Si la libertad mal entendida, arbitraria, conduce al mal y el mal al crimen, el crimen conduce al castigo, crimen y castigo, luego veremos, por una suerte de fatalidad intrínseca. Sus novelas y los artículos de su diario de un escritor están llenos de procesos criminales. Este extraño interés proviene, como dije antes, de que la naturaleza espiritual de Dostoyevski se negaba a ver en el crimen un simple dato, digamos así, de la página policial, y veía en él algo mucho más profundo. Y además se negaba, Dostoyevski se negaba francamente a explicar la presencia del mal y del crimen como si fuesen consecuencias de un medio social determinado, es decir, de, como se dice ahora, de las estructuras, digamos, sociales, y no algo que brota del hombre. Esa idea que en última instancia niega la oportunidad del castigo, porque si la culpa la tiene la sociedad y la estructura, no hay por qué castigar al individuo. Dostoyevski se refiere siempre con verdadera inquina a esa teoría humanitario-positivista que trata siempre de rescatar al hombre, digamos, quitándole su responsabilidad. En realidad, el hombre queda como una máquina, como un reflejo pasivo de un medio social, y así se convierte en un ser irresponsable. En el fondo es una injuria al hombre, y ya no existe el hombre. Entonces, diría Dostoyevski, en ese caso ni existe Dios, ni existe la libertad, ni el bien ni el mal. Es decir, si se acepta esa teoría de que la sociedad es la responsable de los males y delitos del hombre, ya se acabó toda esta dinámica que él va a tratar. Y por eso es falsa la idea de que el crimen depende de la sociedad y no de la persona que lo comete. Se le agarra sobre todo Dostoyevski con el mismo autor del que tratamos el sábado pasado, un tal Gladowski, que había escrito un artículo contra Dostoyevski sosteniendo que en realidad lo importante eran las leyes sociales. Si había buenas leyes sociales no había crimen, no había mal, y que no era tan importante, más aún era secundario y digno de ser dejado de lado, lo que sería la perfección espiritual del hombre, el perfeccionamiento interior del hombre, que es lo que para Dostoyevski va a permitirle vencer al mal y superar al mal. De modo pues que si todos estuviésemos a cubierto de la necesidad, dice este enemigo de Dostoyevski, todos seríamos felices, no habría pobres ni se cometerían crímenes. Es decir, entonces, que el crimen es el fruto de la pobreza y de un ambiente desgraciado, etcétera, etcétera. Esto, dice Dostoyevski, es un catecismo pobre, es un catecismo breve, moderno y muy característico de estos hombres que creen que todo depende de la sociedad.
Y así, en un artículo titulado Dos mitades, el título es muy expresivo, se opone Dostoyevsky a la teoría de los liberales, uno de los cuales era este señor Gadovsky, que creían que bastaba con reformar las instituciones, aunque no se atendiese a la perfección de las personas, y así se arreglaría todo. Es decir, la perfección personal, dice Dostoyevsky, el ideal cristiano, y todo eso es secundario comparado con la idea social y sobre todo con las instituciones sociales. Quiere decir, dice Dostoyevsky, que la religión es una cosa de por sí y todo lo social es algo distinto, o sea, otra cosa aparte. Usted corta el organismo vivo con un bisturí de erudito en dos mitades y afirma que ambas deben ser independientes la una de la otra. Por eso el artículo se llama Dos mitades. Uno sería la perfección personal del hombre, la virtud, y otro sería la institución. Lo importante es la institución. La institución hace virtuosos a los hombres, no es algo que brota de adentro. Ese sería el tema. Pero dice Dostoyevsky, yo voy más allá y tengo la intención de asombrarle, querido liberal, amigo mío. Oiga usted, pues, señor profesor, que ideales especialmente sociales, que con los ideales éticos no guardan relación alguna, que subsisten por sí mismos, como partes separadas del todo, según usted piensa poder separarlas con su erudito bisturí, que puedan trasplantarse a donde quiera y medrar por sí mismos como instituciones, según expresión de usted, que semejantes ideales, repito, no existen, no han existido, ni pueden existir nunca. Es decir, que para que haya instituciones rectas, debe haber habido personas rectas. La institución no brota de la nada. Y por eso, dice Dostoyevsky, si vamos a la historia de todo pueblo, de toda nacionalidad, lo primero que encontramos es la idea moral, la idea religiosa, de donde surge la nacionalidad. La nacionalidad no surge de unas instituciones, de un código, de una constitución, nace de unas personas, digamos así, morales, que han creado esta particularidad nacional, que han creado este ser nacional concreto. Esa perfección personal crea la nacionalidad. Pues bien, dice, esta idea moral que está en el origen de las naciones es siempre idea religiosa y supone siempre que el hombre es eterno, que el hombre es inmortal, de que no vive en esta tierra como un animal cualquiera, sino que guarda relación con otro mundo, con la trascendencia y con la eternidad. Y por eso, dice Dostoyevsky, combatir el mal meramente a través de leyes y de instituciones es una falsedad. La única manera de combatir el mal es con la religión, digamos, la vida moral, la vida personal. De aquí entonces, sigue Dostoyevsky, que la historia nos va demostrando cómo así se creó la cristiandad, precisamente, a partir de individualidades que fueron formando una sociedad a la cual dieron las leyes sociales, y entonces sí, las leyes sociales pueden ayudar a la perfección del hombre. Usted, en cambio, le dice a Gadovsky, busca una fórmula social mágica, una forma de Estado que va a arreglar todo. Y sigue Dostoyevsky advirtiendo cómo en estos estados que se basan solamente en leyes físicas, en leyes nomás, de códigos de leyes, y no en la perfección personal de los hombres, empieza a decaer la religión. La nación es una ley cuando decae el ideal espiritual, cuando, por perfectas que sean las leyes, los hombres que integran esa sociedad, esa nación, comienzan a perder su espiritualidad, comienzan a vaciarse de sí mismos, y entonces la nación va a morir también en última instancia, porque las leyes quedarán flotando en el aire. De donde se sigue, concluye, que los ideales sociales deben ir siempre unidos a los ideales morales, siendo los principal estos últimos. La personal perfección no solo es el principio de todo lo demás, sino que hasta su final todo se encierra en ella, e incluso el organismo mismo de la nación se abarca en esta perfección de las personas. Solo por ella vive la fórmula social de la nación, que solo se ha ideado para guardar el primordial tesoro de la religión de los individuos. Pero cuando en la nación se extingue el anhelo de la perfección general, aislada en el espíritu que ese anhelo suscitó, van desapareciendo también poco a poco todas las instituciones ciudadanas, puesto que no hay nada que guardar. Si hubiera hermanos, habría también hermandad. Pero si no hay hermanos, no podrá usted nunca suscitar esa fraternidad con una institución, con una ley que diga todos son hermanos. Porque la hermandad debe haber brotado de cada uno de los hermanos, de cada una de las personas. Usted, señor Gadovsky, busca la salvación en exterioridades.
Usted se dice, en Rusia no hay más que bobos y pícaros, pero bastará con trasplantar a nuestro país una institución del extranjero para que todo se salve. Y vuelve al tema del sábado pasado, como estos liberales miraban a Europa y a las instituciones europeas como la panacea que iba a salvar a Rusia sin que importase el problema personal, el crimen de cada hombre, la tendencia al mal que cada hombre tiene. ¿Cómo, dice Dostoyevsky burlándose de este liberal, que Europa ya resolvió este problema? ¿Quién le ha podido decir a usted eso? Pero si Europa está ahora en víspera de su caída, la Europa democrática, la Europa liberal, caída que habrá de ser general y espantosa, el hormiguero sin iglesia y sin Cristo, que es Europa, un hormiguero sin iglesia y sin Cristo, con sus cimientos morales conmovidos hasta en su raíz, ese hormiguero está ya, lo afirmo yo, todo minado. Fíjense, empieza la profecía. El cuarto estado empieza a levantarse, la clase obrera. Ya está llamando a la puerta y pugnando por entrar, y si no le abre, echará la puerta abajo. No ama ya los ideales antiguos, rechaza cuantas leyes rigieron hasta aquí. Todas esas riquezas acumuladas, dice, todo no hace más que echar leña al fuego. Todos esos sistemas de gobiernos parlamentarios, todas esas teorías sociales hoy preponderantes de la democracia y de la libertad liberal, todas esas riquezas acumuladas, todas esas instituciones que usted ama tanto, señor Gadowski, todos esos bancos, ciencias y judíos, todo eso será aniquilado, exceptuando naturalmente a los judíos, que tampoco entonces perderán la cabeza y enseguida se repondrán, de suerte que esa catástrofe redunde hasta en su beneficio. Es decir, entonces le echen cara a este señor Gadowski, usted va a salvar a Rusia, va a salvar el mal, poniendo instituciones europeas, las instituciones democráticas y liberales de Europa, que están caducas ya, y no va al problema central, que es la perfección personal del hombre, el tema personal, intrínseco, entrañable del hombre, cuál es el tema del pecado, de la gracia y del progreso en la virtud. Ahora le sigue diciendo, después del triunfo del socialismo político, después de la internacional, fíjense que él habla en 1870, ¿no?, de los congresos socialistas y la Comuna de París, ¿usted espera en todo eso? Los proletarios se van a echar sobre Europa y destruir todo lo viejo para siempre. Entonces caerán ustedes en la cuenta, señores doctrinarios liberales rusos, y se pondrán a buscar entre nosotros esos cimientos populares que ahora les mueven a risa. Es decir, van a volver otra vez al hombre, van a volver a la necesidad de enfrentar el mal en el alma y no en las instituciones solamente. Y encima vienen ustedes ahora, precisamente ahora, a hablarnos de Europa, presentándonosla como modelo y exhortándonos a implantar aquí esas mismas instituciones que están en vísperas de derrumbarse, así como el absurdo anacronismo que representan esas instituciones, en que hace ya mucho tiempo que en la propia Europa han dejado de tener fe las personas inteligentes y que solo en virtud de la ley de la inercia han podido mantenerse hasta ahora. En fin, lo que quiere enrostrarle a este señor Gadowski, que es como un símbolo de este espíritu, ¿no es cierto?, que cree que todo se arregla desde la estructura, es que su apoyo en la Europa, en una Europa decadente, no va a solucionar nada. Pues sí, señor, dice, se necesita un ideal social, concluye Dostoyevsky, mejor que todos los europeos, más fuerte que todos ellos y hasta, oh qué rabia, más liberal. Lo dice en el sentido noble de la palabra liberal. Eso es, más liberal, pues se deriva del organismo de nuestro pueblo y no es copia la cayuna impersonal del modelo europeo liberal. Formóse inmediatamente después de Cristo, constituida al principio por unos cuantos hombres, y enseguida, casi en los primeros días después de Cristo, se esforzó por encontrar su fórmula política, basada en la esperanza moral y en la idea del renacimiento del espíritu de cada hombre, y sobre la base de la perfección personal. O sea, entonces, el cristianismo y la cristiandad, dice Dostoyevsky, empieza en el mundo, la historia empieza en cada hombre, en la conversión de un grupo de apóstoles, los apóstoles, 12 apóstoles que convierten a grupos, y luego se hace la orden social, luego se hace la estructura, no es al revés. No hay que hacer una estructura prescindiendo de los hombres y creer que las estructuras van a cambiar a los hombres. Podrán influir, por cierto, pero el problema, la lucha entre el bien y el mal, se entabla primero en los corazones, antes que entablarse en las sociedades, en el orden social. Bien, así que lo que quiere decir Dostoyevsky en esta controversia con este señor Gadowski es que el mal se esconde en la naturaleza misma del hombre, en su libertad irracional, en el alejamiento del principio divino. No es fruto de malas leyes, es fruto de las malas inclinaciones del hombre. Y por eso los partidarios
de un severo castigo tienen un concepto más preciso sobre la naturaleza humana y la naturaleza del crimen en general que los que niegan el mal desde un punto de vista humanitario. Porque esos humanitaristas no quieren castigar, porque la culpa es de las instituciones, no de la persona. En el fondo están despreciando a las personas, creyendo que son irresponsables. En cambio, aquel que dice que el mal debe ser castigado aprecia a la persona, sabe que esta persona libremente obró el mal y lo castiga para que cambie, para que se convierta y use su libertad para el bien. Es decir, rebate el argumento del humanitarismo que cree exaltar al hombre disminuyéndolo en realidad y diluyendo su propia responsabilidad. El hombre, para Dostoyevsky, no puede considerarse responsable por el crimen y el mal cometidos, no puede admitir el no ser libre y pasar por un simple reflejo de su medio social. El hombre no, eso es degradante para el hombre, creer que es un mero reflejo del medio social. Resulta indigno de un hombre libre y responsable sacarse la responsabilidad de encima como si fuese un fardo y trasladarla a circunstancias externas, a estructuras de las cuales sería una mera víctima. La obra entera de Dostoyevsky va pues en contra de esta calumnia a la naturaleza humana. Aparentemente en elogio del hombre, sin embargo, es una calumnia a la naturaleza humana. Por eso, pues, Dostoyevsky va a subrayar mucho que solo una persona puede hacer el mal, solo una persona, y ser responsable de la propia personalidad. La concepción que del mal tiene Dostoyevsky está pues íntimamente ligada a su concepto de la personalidad. Corresponde a la dignidad del hombre y a su filiación divina pensar que el camino del sufrimiento, de la expiación del crimen, es la verdadera derrota del mal. La idea de que solo por el sufrimiento ese hombre que ha pecado desde su interior se va a transformar, se va a elevar, es fundamental pues en su antropología. El mal pues es algo que brota de dentro del hombre. El mal pide un castigo, crimen y castigo. Ese castigo es un sufrimiento. El sufrimiento va a redimir el mal del hombre y el hombre va a retomar su libertad y la va a hacer desembocar donde debe, en el bien. Por eso la concepción de que Dostoyevsky tiene del mal es una concepción inmanente. Es esta experiencia seguida hasta sus últimas consecuencias y en su profundidad la que demuestra al hombre el nihilismo del mal y lo consuma en su transcurso. Ya despojado del mal puede por fin el hombre acceder a la luz. Ese mal que ha brotado del hombre, el pecado que ha cometido el hombre, una vez el quitado, es la victoria del hombre. El hombre accede a la luz. Pero claro, esta es una verdad peligrosa. Algunos han creído a la era de Dostoyevsky que uno debe pasar por el mal para llegar al bien, como que fuera el camino único, insustituible, por el mal para llegar al bien. En este sentido, a veces puede ser un escritor peligroso Dostoyevsky si se lo lee con ojos demasiado pueriles. Sin embargo, debemos decir que no ha habido otro escritor que haya luchado tanto contra el principio del mal y las tinieblas. El mal no puede expiarse por medio de un castigo externo, sino por las inevitables consecuencias que trae aparejadas. El castigo de la ley, que no niega a Dostoyevsky, no debe ser más que un símbolo del castigo interior del criminal, que es su remordimiento, que es su arrepentimiento interior. Las más severas leyes del Estado, dirá Dostoyevsky, no son capaces de igualar las horribles torturas a que somete al hombre su conciencia pecadora. Y este hombre, torturado por su conciencia, espera del castigo de la ley que alivie su sufrimiento moral. Al revés, el castigo es un alivio a su sufrimiento moral. Tan solo un esclavo o un inmaduro sacará como consecuencia de la tesis de Dostoyevsky que es necesario seguir el camino del mal a fin de enriquecerse espiritualmente con el fruto de una nueva experiencia. Tampoco se la puede considerar una teoría evolucionista según la cual el mal no sería más que un momento en la evolución hacia el bien. Este optimismo evolucionista, del que participan muchos teósofos, es contrario por completo al espíritu trágico de Dostoyevsky, que jamás fue un evolucionista para quien el mal es sólo la ausencia del bien y una etapa en el desarrollo de éste. Para él el mal es el mal y debe arder en el fuego
y en el fuego, en último caso, del infierno. Y por eso Dostoyevski conducirá a sus criminales a través del infierno, de la tortura de su conciencia, que de algún modo adelanta el infierno si no se arrepiente luego. Aunque es cierto que la experiencia trágica del mal va a enriquecer al hombre, ahondando su sabiduría, si el que va por el camino del mal llega a pensar que éste lo enriquece y que no es más que una etapa de la ascensión al bien, cae más bajo todavía, se degrada aún más. El mal es inseparable del sufrimiento y debe conducir a la redención. Dostoyevski cree en la fuerza redentora y regeneradora del sufrimiento. Para él, la vida es ante todo la expiación de la culpa por medio del sufrimiento. La libertad ha conducido al hombre por el camino del mal, pues bien esa libertad, ahora que se ha destruido a sí misma, se va en el mal, se va a restaurar, debe resucitar y ser devuelta al hombre por medio de su expiación. El problema, pues, del crimen consiste en saber si todo está permitido. Con esto entramos en un tema más fácil quizás y muy rico en Dostoyevski. Dostoyevski va a preguntarse si para el hombre todo está permitido. El interrogante que siempre lo ha preocupado Dostoyevski y que se le presenta bajo distintas formas. Este tema le inspiró tres novelas, Crimen y Castigo, y en gran parte también Demonios y Los hermanos Karamazov. Allí analiza la libertad del hombre cuando ésta se ha internado por la senda de la libertad y se encuentra ante el dilema de si existen o no fronteras morales de su naturaleza, si puede atreverse a todos, si puede transgredir a todos. La libertad que degenera en arbitrariedad no reconoce límites, no reconoce nada sagrado, quiere ser autónoma. Autónoma quiere decir su propia ley, autos nomos, propia ley. La libertad, pues, esta mala libertad no quiere reconocer límites. Si Dios no existe y el hombre es Dios, todo le está permitido. Eso sí. O sea, si el hombre llegara a convencerse de que Dios no existe, entonces todo le está permitido. Por eso el superhombre, el hombre que quiere endiosarse, que quiere hacerse Dios por sus fuerzas, para él sí todo está permitido. Es decir, él cree que como no tiene ninguna ley, es autónomo, es decir, él es su propia ley. Y por eso el superhombre, el gran ideal humanista del superhombre, es precisamente aquel que conduce a los hombres a esta idea. Si Dios no existe, todo está permitido. Esta frase de Dostoyevski, una frase gravísima, ¿no es cierto?, que se ha usado luego mucho para mostrar y explicar los males de nuestro tiempo. Dios no existe y por eso todo está permitido. Y es cierto, si Dios no existiera, en esta hipótesis imposible, todo estaría permitido. Probará entonces la fuerza y el poder de esa vocación que lo lleva al hombre a convertirse en Dios, de esa libertad malsana y autónoma que lo empuja al hombre a hacerse superhombre, a superarse a sí mismo, no por la gracia, sino por los músculos, por el orgullo. Obsesionado por una idea fija, el hombre orgulloso se deja poseer por ella y su libertad comienza a desvanecerse, pasa a ser esclavo de fuerzas desconocidas. Este es el proceso que Dostoyevski va a describir magistralmente en varias de sus novelas. Aquel que desconoce arbitrariamente los límites de la libertad la ve desaparecer y cae bajo el poder de las falsas ideas, de ideas que lo van a esclavizar completamente. Esto lo expresó Dostoyevski de manera muy particular en su gran novela Crimen y Castigo. No sé si ustedes la han leído, espero que la la mayoría no la ha leído, por tanto voy a decir alguna palabra sobre ella para que se entienda mejor su contenido. El mismo Dostoyevski ha resumido esta gran novela, una de sus principales novelas, en una revista en estos términos. Yo lo leo así, ya conocen la novela brevemente. Un joven de origen burgués ha sido expulsado de la universidad y vive en sórdida pobreza. Y a causa de su carácter temerario e inestable ha caído presa de unas ideas extrañas. Las ideas que están en el aire, que el hombre debe ser superior al hombre, y ha querido liberarse de golpe de su situación miserable, y entonces se propone asesinar a una vieja. Voy a mostrar que soy hombre, que yo no tengo Dios, que soy mi Dios, asesinando a una vieja. Porque la vida es de Dios. Si yo soy Dios, yo dispongo de la vida. Bueno, hay una vieja en la esquina que vive acá, una vieja usurera. Yo la voy a liquidar. Esa vieja presta dinero a interés, es una mujer estúpida, sorda, no sirve para nada,
es el bajo fondo, codiciosa, impone intereses despiadados, es mala, es cruel, atormenta a su hermana más joven que trabaja para ella, la hermana de esa vieja, es un ser inútil. ¿Para qué vive? Su existencia no es útil para alguien. Pues bien, yo que quiero ser como Dios, yo que quiero ser como Napoleón, yo que quiero ser un hombre no vulgar, un hombre que crea mi propia ley, la voy a liquidar a esta mujer, la voy a liquidar. Decide asesinarla, pues. Como ven, no es un asesinato para sacarle plata, le va a sacar la plata y después la va a tirar por ahí, no es eso. Él quiere asesinar para ser como Dios, él quiere asesinar para vencer la ley, para hacer su propia ley. Bueno, entonces va a la casa, la asesina a ella, la asesina también a su señorita de compañía, la otra vieja, y luego empiezan a trabajarle, digamos así, los remordimientos. Nadie sospecha de él, la policía no sospecha, no hay motivo para que se sospeche, pero en su interior va el proceso psicológico del crimen. El asesino afronta problemas insolubles, lo atormentan sentimientos inauditos, desesperados, hasta que por fin, gracias a una prostituta a la cual se ha acercado, Sonia va a darse cuenta de que debe entregarse a la policía para redimir su delito a través del sufrimiento. Tal es, en pocas palabras, el contenido de esta obra policial, se podría decir, pero como ven, policial a su modo completamente, ya que va a un tema ontológico, al tema del mal, al tema del pecado, al tema del hombre soberbio, del hombre como Dios, que quiere asesinar para mostrar que es el Señor de la vida. Raskolnikov se llama este muchacho, este asesino, que no da la impresión de ser un hombre libre, sino de un maniático obsesionado por falsas ideas. El que un hombre extraordinario esté llamado a servir a la humanidad, él se cree un hombre extraordinario, cree que le otorga el derecho de matar a esta nula, odiosa, insignificante criatura, a esta repugnante usurera que solo causa daño a los demás. Ese hombre que se imaginó ser un Napoleón, un hombre superior, un Dios, quiere hacer la experiencia del quebrantamiento de los límites de lo lícito para alguien hecho a imagen y semejanza de Dios, y ese hombre pues va a caer muy bajo. Ese superhombre va a ser una persona miserable y ruin. Raskolnikov, al haber matado a esa vieja estúpida y dañina, se mató a sí mismo. Su conciencia atormentada nos enseña que ha traspasado los límites de lo lícito, pero más aún enseña su impotencia y su debilidad. Y por eso en Raskolnikov, en el protagonista de Crimen y Castigo, se muestra la crisis del humanismo. El humanismo que había exaltado al hombre, que había querido crear un hombre, hacer del hombre un superhombre, se degrada. Es la frase de San Agustín: cuando uno cae de Dios, cae de sí mismo. No existe un humanismo puro. Si uno no se eleva por la gracia a ser como Dios, pero por la gracia se degrada. Y por eso entonces el superhombre es la crisis del humanismo, el fin de la moral humanista, la pérdida del hombre por la autodeterminación, la autocomplacencia, el narcisismo espiritual. La aparición de la idea del superhombre indica que el humanismo se ha desgastado y señala su fin. Raskolnikov es cruel y despiadado para con su prójimo. Para ella no existe el humanitarismo, ahí ha roto con la humanidad. ¿Es lícito acaso en nombre de un sobrehumano remoto, de ese hombre, superhombre remoto, proceder de cualquier manera contra el hombre que es real, que es nuestro prójimo? Dostoyevski predica la religión del amor al prójimo y demuestra la falsedad de ese amor a la humanidad en bloque, si uno no ama al prójimo concreto. La idea de Dios es la única idea sobrehumana, dirá Dostoyevski, que no destruye al hombre. Qué gran frase esta. La única idea sobrehumana que no destruye al hombre. Cuando el hombre quiere hacerse sobrehumano sin Dios, se destruye a sí mismo. Cuando el hombre quiere trascender sus límites sin el Dios que le permite trascenderlos, se destruye a sí mismo. Por tanto, la idea de Dios es la única idea sobrehumana que no destruye al hombre ni lo transforma en un simple medio o instrumento. Dios que se revela a través de su Hijo. Este Hijo es al mismo tiempo Dios y hombre perfecto, el Dios hombre, en cuya perfección se une lo humano y lo divino. Cualquier otra idea sobrehumana aniquila al hombre, rebajándolo al mero estado de instrumento. Esta es una idea muy importante porque va a presentar aquello de la que hemos algo insinuado, pero que la próxima vez hablaremos más largamente, del contraste que él establece entre el Dios hombre y el hombre Dios. El Dios hombre es el Dios que baja a nosotros para tomarnos de la mano y elevarnos. El hombre Dios es el hombre soberbio de la Torre de Babel, que se quiere levantar por sus propios medios. Se enfrenta el Dios hombre con el hombre Dios.
se enfrenta precisamente la religión cristiana con el humanismo, el superhombre, con la tendencia orgullosa, narcisista del hombre que quiere autocrearse y autorrealizarse. La idea del hombre transformado en Dios por sus propios músculos lleva consigo la idea de la muerte y de la destrucción de ese hombre, como puede verse a través del ejemplo de Nietzsche. Piensen que Nietzsche no lo conoció Dostoyevski a Nietzsche, nunca lo leyó a Nietzsche, son contemporáneos más o menos, pero nunca lo leyó, y sin embargo hace el mismo análisis que Nietzsche, nada más que Nietzsche exalta al superhombre, en cambio Dostoyevski muestra la inanidad de la idea del superhombre. Igualmente destructiva para la humanidad es la idea de una colectividad